Buenos días amigos, bienvenidos nuevamente a nuevo podcast sobre las cartas de relación de Hernán Cortés. Mi nombre es Gerardo Jan Juárez y hoy estoy con mis compañeros del tercero matutino B del Complejo Regional Centro Tepeaca, mi compañero Carlos Damián Huerterazo y Kevin Pestaña García, quienes hablarán sobre la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Buenos días, Gerardo. Gracias por invitarme a este podcast sobre la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Un gusto. Hola Jerry, buenos días. Es un gusto estar aquí contigo. Bueno, más que nada, dándole inicio a este podcast sobre la carta. Carlos y Kevin, ¿ustedes me podrán mencionar de qué trata esta carta y cómo es que se desenvuelve? Empezando a introducirnos a lo que es la carta, en sí es primordial mencionar quién la escribió. Pues bueno, esta carta está escrita por el capitán general de la Nueva España llamado don Fernando de Cortés. La envía a su sacra majestad del emperador nuestro señor Carlos V. Algo que puedo complementar con la información de Carlos, Jerry, es que esta carta es escrita 15 meses después de la primera carta. En sí, Cortés relató en la segunda carta de relación el proceso previo a la conquista de México Tenochtitlan. Entonces se podría decir que el objetivo de la carta fue explicar el proceso general de la conquista de México. En efecto, Jerry, el objetivo general de la carta fue explicar cómo, tú lo dices, el proceso que tuvo la conquista de México. También menciona el encuentro con el Tlatoani y Moctezuma, el cual es un personaje clave dentro de esta carta. Por otra parte, cabe mencionar que Cortés explica detalladamente cómo es la ciudad de Tenochtitlan, llegándola a comparar en tamaño como la ciudad de Sevilla y Córdoba, en su natal España. Siguiendo con lo que es la descripción de Tenochtitlan, Jerry, hay un dato muy curioso sobre esta carta, ya que uno de los elementos que destacan en esta carta es el plano que se adjuntó al documento que ilustra a la Ciudad de México, Tenochtitlan, y se cree que fue compuesto en 1520. En sí, en este se indican los lagos y calzadas que atraviesan Tenochtitlan, un dato que no sé si sabían, pero a mí realmente me pareció impresionante el nivel de detalle con el que Cortés describe a Tenochtitlan. Perfecto. En sí no tenía conocimiento acerca de ese plano. Tal vez lo haya visto en imágenes en internet, pero probablemente no sabía que este plano fue adjuntado en esta carta. Bueno, cuando yo la leí, encontré que en esta carta se menciona el conflicto que tuvo con Pánfilo de Narváez, pues igualmente es un personaje clave en esta carta. Pero optimizando lo que es un poco el podcast, háblenos sobre la derrota que tuvo Hernán Cortés ante los mexicas, lo cual desencadenó en la Noche Triste. Sin duda alguna, Jerry, la Noche Triste es un acontecimiento muy importante que se menciona en esta carta, ya que la Noche Triste es el nombre de la derrota sufrida por los españoles de Hernán Cortés y los aldeanos indígenas tlaxcaltecas a manos del ejército mexica. En junio de 1520 la población nativa se había rebelado contra los españoles. Ni siquiera Moctezuma, que fue lapidado por los habitantes de la ciudad, pudo aplacar la situación. La noche del 30 de junio, acosados por los aztecas, los españoles abandonaron como pudieron Tenochtitlan. La sangrienta jornada pasaría a conocerse desde ese día como la Noche Triste. En efecto, y en opinión propia yo siento que fue literalmente un balde de agua fría que recibieron los españoles, ya que anteriormente estos tenían el control ante los mexicas y de alguna manera se sentían invencibles. Bueno, pues ya que sabían que eran superiores en todos los aspectos ante los nativos, ¿no? Bueno, pero sin duda alguna nuestros antepasados dejaron en claro que ellos podían y que ellos estaban hartos de los abusos de estos españoles. Antes de esto, podemos incluir lo que es la visión de los vencidos, donde, como ustedes sabrán, se usan relatos indígenas que mencionan la llegada de los españoles. Carlos, esta va para ti. En sí, ¿cómo tú llegarías a comparar lo que es la visión de los vencidos ante la segunda carta de relación de Hernán Cortés? Perfecto, Jerry. Sin duda alguna, la visión de los vencidos nos habla de relatos indígenas, los cuales mencionan en repetidas ocasiones los abusos que tuvieron los indígenas por parte de los españoles. Algo que puedo llegar a comparar con esta carta es que en efecto hubo una enemistad preconquista con la cual Moctezuma llenaba con ofrendas a los españoles, ya que como bien se sabe los mexicas esperaban la llegada incierta de su dios, Quetzalcóatl, la cual se confundió con la llegada de los españoles. Siguiendo con esta comparación, puedo mencionar que los españoles siempre mostraron su interés por el oro, mientras que el punto de vista de los indígenas, esto era insignificante. De alguna manera, ya que erróneamente estaba recibiendo
un supuesto dios. Perfecto, Carlos. Sin duda alguna me gustó tu comparación, ya que muestra la verdadera motivación que tenían los españoles para conquistar México. Ya casi dando la conclusión ante este tema, me gustaría saber cuáles son los lugares por los cuales pasó Hernán Cortés antes de llegar a la gran Tenochtitlán. Claro, Gerardo. Ese dato casi se nos pasa, que es importantísimo. Pues verás, los lugares ordenados temporalmente donde se tiene registro que pasó Hernán Cortés son, primero, la isla de Cozumel, segundo, Cabo Catoche, tercero, Campeche, cuarto, Zempoal, Tabasco. Seguidamente pasó por mar llegando a Veracruz, la Villa Rica de Veracruz. Después de eso se empezó a adentrar un poco más a lo que es el país, el territorio mexicano, y pasó por Jalapa. Después siguió a la Villa Segura de la Frontera, Coyixtepeaca, y por último llegó a Tenochtitlan, que pues es el Estado de México. Por último, me gustaría saber una pequeña conclusión de uno de ustedes para poder cerrar este tema. Pues verán, queridos compañeros, la segunda carta de relación de Hernán Cortés, escrita en 1520, nos adentra un poco a lo que era el proceso de conquista de México. Sin duda alguna menciona datos importantes que hoy en la actualidad seguimos investigando cómo es que sucedieron. En efecto, Carlos, esta carta es clave hoy en la actualidad para poderle dar un contexto a la conquista de México, lo cual me parece impresionante que a pesar de los años aún tengamos incógnitas ante la conquista española, como por ejemplo qué pasó realmente con Moctezuma, o los españoles realmente eran Quetzalcóatl. En fin, aspectos que hoy en día nos siguen intrigando. Pues bueno, compañeros, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme en este día y gracias por sintonizarnos, y los esperamos en el tercer capítulo de este podcast. Y pues bueno, muchísimas gracias y hasta luego.